Factverse presenta 10 cosas horripilantes que se encuentran viviendo dentro de un cuerpo humano. Número 10. Plantas en los pulmones. Un residente de Massachusetts sufría una tos persistente. Ronan Sveden fue al hospital para tratarse lo que creía que era un tumor. Las radiografías revelaron que Sveden tenía una planta de guisantes de 5 centímetros de largo creciendo en el pulmón. En 2009, cuando el ruso Artyom Sidorkin, de 28 años, describió el fuerte dolor torácico que sufría, los médicos temieron un cáncer. Cuando extirparon una porción del pulmón de Sidorkin, encontraron una sorpresa. La operación reveló un pequeño abeto, 2 pulgadas de largo. El árbol había brotado de una semilla que el hombre inhaló en el bosque durante un entrenamiento militar. 9 peces en los pulmones. En la India, un niño de 12 años se quejó al médico de problemas respiratorios. Tras ser operado de urgencia por su bajo nivel de oxígeno en sangre, la intervención de 45 minutos de duración reveló la presencia de un tumor de 3 pulgadas y media de largo, un pez de 9 centímetros en uno de los pulmones de Anil Borela. El chico admitió que él y otros niños de la zona habían estado jugando a un popular juego llamado Trágate un pez vivo. En lugar de bajar por el esófago, el pez bajó por la tráquea hasta el pulmón izquierdo. 8. Araña en el estómago. Un turista de 21 años que visitó Bali puso fin a su visita con una nota inquietante. El australiano Dylan Thomas se despertó un sábado y descubrió un rastro rojo de 5 centímetros en el torso que le salía del estómago. Más tarde, el rastro había subido 2 o 3 centímetros más por su cuerpo. Cuando acudió a los médicos el domingo, le diagnosticaron que se trataba de una picadura de insecto y le dieron una crema para tratarla. El lunes por la mañana hacía mucho calor. A un dermatólogo le preocupaba que su problema fuera más grave. Los médicos le operaron y le extrajeron una pequeña araña del cuerpo. El personal médico del Bali International Medical Center determinó que la araña, del tamaño de la cabeza de una cerilla, se había introducido en Thomas a través de una cicatriz de la extirpación del apéndice. Algunos científicos de Perth, Australia, creen ahora que podría haber sido un ácaro parásito en lugar de una araña. 7. Gusanos en la oreja. 8. Gusanos en la oreja. Una anciana de 92 años fue tratada por 57 gusanos que vivían en su oído. Los médicos creen que una mosca debió de meterse dentro y poner huevos que eclosionaron con éxito. Un hombre de la India fue aún más desafortunado. Cuando llegó a un hospital quejándose de dolor de oído, el médico encontró cientos de larvas de gusano alimentándose de su carne. Si no se hubieran tratado, habrían penetrado fatalmente en su cerebro. La inglesa Rochelle Harris regresó a casa tras unas vacaciones en Perú. Pronto empezó a oír arañazos en la cabeza, dolores en la cara e insoportables dolores de cabeza. Los médicos supusieron que se trataba de una infección leve del oído hasta que descubrieron muchos gusanos en su interior. Eran larvas de la mosca del gusano barrenador del ejército del Nuevo Mundo, y los médicos tuvieron dificultades para extraerlas porque, al intentar llegar hasta ellas, los gusanos se replegaban más hacia el interior de su cabeza, masticando un agujero en su canal auditivo. 6. Gusano cerebral. Cuando Rosemary Álvarez de Arizona experimentó visión borrosa y entumecimiento, tanto ella como su médico sospecharon que se trataba de un tumor cerebral. No había tumor cerebral, pero en lugar de ser una buena noticia, lo que realmente tenía eran malas noticias. Durante la operación, el médico descubrió que, en lugar de un tumor cerebral, Álvarez tenía un gusano excavado en el tronco encefálico. En realidad, las tenias son autoestopistas comunes en los humanos, pero su hábitat favorito es el tracto intestinal. Lo terrible en el caso de Álvarez es que la única forma de que una tenia llegara a su cerebro era ingiriendo materia fecal humana. Ya que la abuela obviamente no estaba involucrada en algún fetiche, tuvo que haber comido algo preparado por las manos sucias de alguien. 5. Bichos en el cuero cabelludo. En 2007, Aaron Dallas, de Colorado, tenía unos picores increíbles en el cuero cabelludo que trató durante semanas con pomadas, bálsamos y champús especiales sin ningún alivio. A medida que pasaba el tiempo, dice que podía sentir que se le movía el cuero cabelludo y oír algo. Entonces empezó a experimentar un dolor debilitante. Los médicos descubrieron que se le había implantado una larva de mosca bot en el cuero cabelludo, probablemente por un mosquito en un viaje que había hecho a Belice ese año.
Durante la operación, los médicos limpiaron una fosa abierta en el cuero cabelludo de Dallas, que estaba llena de bichos. Cada uno de ellos era aproximadamente la mitad del tamaño de un penique. 4. Bola de pelo gigante. En Kirguistán se consultó a los médicos porque Aipiri Alexeva, gravemente desnutrida, no podía retener ningún alimento ni bebida. Cuando operaron a la joven de 18 años, descubrieron horrorizados una gigantesca bola de pelo de 3 kilos en su estómago. Aipiri padecía tricofagia, un trastorno compulsivo que hace que una persona se coma su propio cabello y el de otros. Con el tiempo, la bola de pelo acumulada que se forma desarrolla una cola que se introduce en el intestino, conocido como síndrome de Rapunzel 3. Imanes. Los niños pequeños se tragan cosas inapropiadas. Tal fue el caso de Hailey, una niña de 8 años de Indiana, que se comió algo que parecía un caramelo. Ingresó en el hospital aquejada de misteriosos dolores de estómago. Las radiografías revelaron que la niña se había tragado más de 30 imanes y pequeños trozos de metal. Los imanes seguían comportándose como tales y se bloqueaban independientemente de que estuvieran o no en el mismo órgano interno. Los médicos dicen que Hailey tuvo suerte de sobrevivir. Número 2. Tu gemelo. El indio Sanju Bhagat fue ridiculizado de niño por su abdomen anormalmente grande. De hecho, había parecido embarazada toda su vida. Una noche lo llevaron al hospital por fuertes dolores y falta de aire. Cuando los médicos le operaron para extirparle lo que creían que era un tumor, descubrieron en su lugar el gemelo parasitario de Bhagat. El gemelo había estado allí desde que estaban juntos en el útero, viviendo parasitariamente de él. Solo parcialmente formado, el gemelo había desarrollado manos, pies, genitales y pelo. Denominado feto in fetu, se han registrado menos de 90 casos en la historia médica. 1. ¿Cubiertos? Cuando Margaret Dahlman, de los Países Bajos, acudió a un hospital con un dolor de estómago incapacitante, sus radiografías revelaron lo que parecía un gran calamar. Al operar a la mujer de 52 años, los médicos descubrieron más de 78 tenedores y cucharas. Se había tragado cada uno de ellos, de uno en uno. Aunque no sepamos muy bien cómo y por qué alguien hace esto, existe un nombre para la misteriosa compulsión a comer cosas que no son comida. Punto. Suscríbase para saber más.